En el experimento, Juan Carlos Segovia Garza, A00832-572. En el experimento de la etapa 1 del vaso de Mariotte, describe cómo se comportaba la velocidad con la que bajaba el nivel de líquido BH después de que el nivel de líquido pasaba a la altura del tubo de presión atmosférica. Después de que la altura del líquido pasara este punto, lo que sucedía era que la altura la altura efectiva de la presión atmosférica se iba reduciendo igual a la altura del líquido. No había un tubo que mantenía esa altura efectiva como a H0, como H. Entonces, mayúscula. Cuando estaba pasando esto, se tardaba cada vez más el líquido en salir porque con menor altura del líquido hay menos presión atmosférica, hay menos diferencia de presión y por lo tanto va saliendo cada vez más lento y la velocidad por lo tanto iba reduciendo hasta que llegaba a cero. No igual, era una reducción lineal, o sea que entre más bajo, o sea, por cada cacho que bajaba la altura, bajaba proporcionalmente a la velocidad, hasta que llegara a cero cuando la altura era igual a, la altura del nivel del agua era igual a la altura del orificio donde estaba saliendo. Pregunta 2. ¿Cómo podría usted decir que la investigación de un fenómeno físico es confiable? ¿Qué esperaría encontrar en el reporte experimental del artículo que está investigando? Por ejemplo, si el artículo reporta una masa de 5.12351258,4 kilogramos, ¿cree que sea confiable el dato? La verdad es que no creo que sea confiable el dato para nada, porque en un reporte experimental se usan métodos de medición que no son perfectos y que pueden tener errores propios. Pueden también haber errores errores ambientales, errores de medición causados por el investigador y muchas otras fuentes de error que prácticamente hacen imposible que se obtenga un valor preciso, exacto, con tanta exactitud como se reporta, no sé, una cifra con múltiples decimales. Para eso se tiene que tomar muchas medidas del objeto, se tiene que promediar y luego ya habiendo sacado el promedio también se tiene que calcular la incertidumbre del valor como para saber, no siempre es este valor, pero el promedio de los valores obtenidos es de tal y está dentro de tal a tal rango. Esperaría encontrar que se hace un análisis apropiado de la incertidumbre como para asegurarse de que no estén inventando cifras o que nomás lo promediaron y que sacaron con 20 cifras decimales y que las pusieron todas, sino que haga sentido con las limitaciones de las herramientas que estaban usando. Ok, para la pregunta 3. Explica el concepto de propagación de errores que pudieron surgir en tu experimento de vaso de Mariotte en la etapa 2. El concepto de la propagación de errores es cuando ocurre un error muy temprano en un experimento o en un proceso y entonces ese error que no se contabiliza o que a veces sí también se propaga en los procesos que le siguen. Por ejemplo, si tuve un error con las medidas de altura en un experimento en particular del vaciado del vaso de Mariotte, entonces eso va a afectar el promedio de las velocidades de vaciado. El promedio de las alturas de vaciado. Por lo tanto, va a afectar el promedio de las velocidades de vaciado. Por lo tanto, va a afectar al valor de la pendiente y por lo tanto va a afectar al valor de la gravedad obtenido. Entonces, si un error no ocurre hasta el mero final, entonces va a alterar los valores que se utilizan más adelante y así se propagan los errores y a veces hasta se pueden multiplicar o crecer dependiendo de cuáles son los procesos que se usan y de los procedimientos particulares del experimento. Y pregunta 4. En las siguientes gráficas de datos experimentales, ¿cuál consideras tiene menor ajuste por mínimos cuadrados y por qué? ¿Qué harías si uno o más datos estuvieran muy alejados de la tendencia? Bueno, voy a voltear la cámara para que se puedan ver las gráficas. Ahí se pueden apreciar ambas. Entonces,
lo volteo de vuelta. La que considero que tiene menor ajuste por cuadrados es la gráfica de la izquierda, la primera, ya que los mínimos cuadrados, o sea, la suma de mínimos cuadrados, de errores mínimos cuadrados, es mayor al de la derecha. Esto se puede ver con el valor de r cuadrada, ya que el valor de r cuadrada a la izquierda es 0.9519, mientras que el de la derecha es 0.9854. Ahora, si uno o más datos estuvieron muy alejados de la tendencia, lo que haría es ignorarlo, ya que estos igual pueden ser errores por medición propia o por muchas circunstancias. Entonces, cuando se tienen unos valores muy extremos, se tienden a ignorar, ya que pueden afectar negativamente el resultado y pueden que lo más probable es que sean causados por error. Y así ya se tendría una tendencia más acertada que si lo incluyeras todo.